Tengo por aquí el Motorola Razr 60 Ultra, el nuevo dispositivo plegable de una de las familias más conocidas de Motorola, la Razr, de las más conocidas también de los plegables a nivel global, porque llega a muchas partes del mundo, así que un dispositivo que me ha gustado, pero que tiene algunas cosillas que, bueno, quizás hay que corregir. Te lo cuento. Tiene un precio de 1.299 euros, lo que lo convierte en uno de los móviles más caros del mercado y hay que ser exigente con él. Vamos a empezar un poquito con el diseño. Os comento que tenéis todos los enlaces que necesitáis abajo. Vamos a empezar un poco con el diseño y comentar antes de nada la marca, ¿vale? La marca hace tiempo que trabaja con diferentes acabados. Hemos visto, por ejemplo, el año pasado en el Edge 50 Pro vimos un acabado tipo concha marina, una cosa así, que no estaba mal. Vimos también un acabado de madera en el Ultra, que también está disponible en este Razr. Sobre todo lo que vemos mucho es cuero vegano. Es muy habitual tener dispositivos de cuero vegano, la serie Edge, muchos. Y aquí Motorola pues ha optado por este alcántara, ¿vale? Por el color verde, por este alcántara, con la certificación de lo que sea, de Pantone, del color que sea, no me acuerdo exactamente, ¿vale? Siempre tenemos pues los diferentes colores Pantone. Y aquí optamos por este alcántara, en tapicerías, en coches. Y a ver, un acabado pues que sí que es cierto que no queda del todo mal dentro de lo que es el propio dispositivo, pero que es un material que se mancha y que personalmente es una decisión difícil de entender porque no es un material, podemos decir que es un material inadecuado para el uso diario. O sea, esto se va a manchar, de hecho yo lo he usado mucho con la funda, pero en el momento en que le quité la funda estaba manchado incluso simplemente por lo poco que entra en la funda y lo tuve que limpiar. Y ya no solo eso, sino que además en los laterales, como no quería meter el alcántara dentro del frame de aluminio, pues lo que han optado es por hacer un doble acabado. Un doble acabado que es una combinación que la verdad es que no queda del todo bien y que no está como muy bien resuelta. Además veis las diferencias en los brillos, ¿vale? Que sí que es cierto que el logo de Motorola y Razr pues tiene sentido porque es como un hecho diferencial, pero que esto también tenga ese extra de un tono diferente pues es un poco raro. Y ya no solo eso, sino que ese acabado pues es un acabado tipo goma o una cosa así, aunque intenta ser símil piel, que he visto modelos de 250 euros. Y a mí, pues personalmente, este acabado no, así como el de madera me parece súper bonito, este es un poco raro, lo tengo que reconocer. Por lo demás, el diseño está bien conseguido, es un dispositivo que pesa 199 gramos, podemos decir 200 gramos, para un plegable y para el tamaño que vamos a ver después en la pantalla abierta está bien, y además pues creo que funciona muy bien lo que es la parte de la bisagra. Es un poquito más redondo que otros de la competencia, lo que lo hace un poquito más cómodo de agarrar. Tenemos un marco de aluminio, también bastante cómodo, tenemos tres botones, control de volumen y botón de desbloqueo en el lado derecho y un botón de función en el lado izquierdo que os comentaré después. Y después también comentar una cosa, y es que la bisagra es como un poco rígida aquí, en el momento en el que la abres un poco ya sí que va bastante más fluida, de hecho se mueve algo, que es algo que sí que es cierto que algunos fabricantes lo han eliminado, y después cuando está aquí fija tampoco se cierra, lo cual me surge una duda, ¿es bueno a largo plazo esto o no? Por la parte positiva es que esa parte de que esta zona de aquí central sea muy blandita provoca menos fricción, lo cual siempre es positivo. Por otro lado es que es demasiado blandita y que quizás acabe siendo muy blanda, ¿no? Bueno, veremos. Sí que es cierto que otros modelos los pones así, se aguantan quizás un poco más encima de la mesa y tal, y este pues hay veces que se cierra. Yo no creo que sea un problema, de hecho me gusta más este sistema que lo hace más fácil de abrir en el día a día y que incluso te permite en algún momento puntual abrirlo con una mano, que otros que son más rectos y que es todo más rígido, que también lo que estás haciendo, si no lo haces perfecto, es forzar mucho más el mecanismo. Después comentar que tenemos dos pantallas, en este caso una pantalla exterior de 4 pulgadas, un panel pues que en general está bastante bien, tenemos buena resolución, tiene Gorilla Glass, es un poco el mismo panel que teníamos el año pasado, o sea que aquí pues tampoco hay mucho que comentar, y un panel muy grande interior de 7 pulgadas, LTPO AMOLED con 165 Hz, Dolby Vision, HDR10 Plus, 4500 nits de pico, todo, ¿vale? A nivel de usos también, el panel exterior pues tiene el tamaño un poco mínimo, podemos decir, para el uso, un poco menos, sí que hay alguno de 3 y algo. Si es vertical quizás funciona mejor porque las interfaces están más pensadas para el uso vertical que el horizontal, pero si no necesitamos este tamaño. En este panel pues bueno, pues podemos, sobre todo yo lo que hago es pues control de notificaciones, y cuando quiero hacer algún ajuste rápido pues lo hago directamente desde aquí. Tienes ese pequeño extra y ese pequeño ahorro de batería. Lo que sí lo he notado en los dos paneles, aunque los colores están bien, la certificación de Pantone evidentemente ayuda, está más o menos correcto, tenemos diferentes modos de color, he notado una cosa, y es que el brillo automático es un poco raro, ¿vale? Por lo general en situaciones intermedias siempre está bastante bajo y pasas de estar aquí, a lo mejor con esta luz así, un brillo que está al 20-30%, en el momento en el que te giras un poco se pone al 80% y dices tú, tío, es imposible. Y a mí eso quizás es lo que menos me ha gustado de las pantallas, que en general están bastante bien. Y sí, evidentemente, me vais a preguntar, se nota la marca de la pantalla, el plegado, pero creo que está muy bien conseguido y poco a poco nos estamos acercando a prácticamente un plegado cero, aunque tengo que decir que aún le queda, ¿vale? O sea, depende también, una vez que estás usando el dispositivo, si la pantalla está blanca, pues casi no lo notas, y también de frente y tal, pues no se nota.
y cuando utilizas el dedo pues pasa por la zona de abajo, con lo cual ahí tampoco hay mucho problema. Después, a nivel de seguridad tenemos desbloqueo facial, ya sea con la cámara interior en esta pantalla o con la cámara exterior. Funciona un poco mejor esta evidentemente, pues por la razón que es, y lector de huellas que está situado según miras el dispositivo en el lado derecho para poder utilizarlo sobre todo con el dedo pulgar, tanto se ha empleado así, que queda bien más o menos podemos decir, y cuando está abierto, que sí que es cierto que para algunas personas puede quedar un poco más arriba de lo que debería. En este caso creo que sí que es más cómodo usarlo con la mano izquierda, pero claro, entiendo que esta posición en la que yo llego no todo el mundo va a llegar. Bastante rápido, no hay mucho más que comentar por aquí. Motorola ha apostado mucho por el procesador de Qualcomm más potente. Aquí tenemos el Snapdragon 8 Elite. A mí tengo que decir una cosa, me ha sorprendido que no usaran el de 7 núcleos, que hemos visto en otros plegables, que consume un poco menos. El usuario no lo nota, sí que los notas si juegas o las pruebas de rendimiento, pero en el día a día no lo vas a notar. La particularidad, aparte de ese de 8 núcleos, que tenemos 16 GB de RAM en la versión más básica, que además se pueden ampliar mediante RAM virtual hasta 32, y que también tenemos 512 GB de almacenamiento estándar, con lo cual la versión más básica son 16 de RAM y 512 de almacenamiento. Con las mejores tecnologías, UFS 4.0 para el almacenamiento, el rendimiento en el día a día es muy bueno. No vas a tener ningún problema para lo que quieras hacer en este dispositivo. Se calienta un poco cuando abres la cámara y sobre todo cuando tienes las dos pantallas activadas, porque evidentemente tienes una pantalla dentro, una pantalla fuera y además las cámaras con el procesador. Evidentemente en ese punto sí que se calienta, pero de manera normal, un uso estándar. No he tenido grandes problemas y es buena noticia porque evidentemente todo lo que tenga que ver con subidas de temperatura repercute en caída de rendimiento y mayor consumo. O sea que aquí en general por ese lado bastante contentos. Creo que aquí Motorola ha hecho un buen trabajo de optimización. Creo que este procesador tiene toda la potencia que puedas necesitar. En el día a día funciona perfecto. Las pruebas de rendimiento más o menos igual que la mayor parte de dispositivos que usan este procesador. El rendimiento de estrés sí que baja un poco. Tiene sentido, quizás podemos decir un poco por todos esos puntos. Una de las claves de Motorola desde hace tiempo es el uso del software. Tenemos Android 15, tenemos la capa de personalización propia de Motorola y aquí pues Motorola viene como los demás. Tenemos Moto AI, ¿vale? No tenemos muchas aplicaciones, pero tenemos aplicaciones propias. Evidentemente todas las que tienen que ver con esta parte de la inteligencia artificial vienen ahí. Y además no solo eso, sino que Motorola además ha decidido que en este lado izquierdo, según miras el dispositivo, pues hay que poner un botón de función para la inteligencia artificial. Mantienes una pulsación larga y en este caso pues puedes hacer diferentes acciones. Tenemos una acción que es como una especie de resumen del día y también otra en la que le puedes hablar como si fuera un asistente, y también tenemos en este caso pues el doble toque, que también nos activa todo lo que tiene que ver con ponerme al día, que lo que te hace es un resumen de todas las notificaciones personales. Es algo parecido al Now Brief de Samsung, y lo que tenemos es también con la pulsación larga el asistente, o sea que tenemos esos dos puntos que podemos utilizar desde ahí. Evidentemente tenemos parte de todo lo que tiene que ver con la edición de fotografía, borrar objetos. Hay más cosas evidentemente dentro de lo que es la parte de la inteligencia artificial, un poco lo que es habitual en la mayor parte de este tipo de dispositivos. Ahí lo veis, ¿vale? Imagen estudio, tenemos playlist estudio, tenemos prestar atención, que es lo que os comentaba, eso de el asistente, no deja de ser un asistente, y el ponerme al día, que es el Now Brief. Ahí lo tenemos en la aplicación propia de Moto AI. Poco todos los fabricantes están optando a eso. Y a mí a nivel de software de Motorola siempre hay una serie de cosas que me gustan mucho. Tenemos, por ejemplo, el tema de los gestos para algunas cosas, como por ejemplo el gesto de sacudir para lo que tiene que ver con la linterna. Tenemos el gesto de girar para activar la cámara. Tenemos también otro gesto que está muy bien, que es el gesto de los 3 dedos para hacer la captura de pantalla. Y tenemos también un gesto que tiene Motorola, que cuando tienes una aplicación abierta, como por ejemplo pues puedo tener WhatsApp, haces este gesto así y lo que te permite es abrir dos aplicaciones a la vez, ¿vale? Hay algunas aplicaciones que no te permiten ese uso de la doble aplicación, pero hay otras que sí. Por ejemplo, en este caso aquí veis que sí que lo podemos utilizar en WhatsApp e Instagram. Podemos tener esa pantalla dividida simplemente con un gesto. A mí esos pequeños detalles que tiene Motorola de gestos me gustan mucho, lo hace muy sencillo, además de que tenemos un software bastante limpio, que no tiene muchas cosas extra, la personalización correcta, todo un poquito lo que podemos tocar. Se nota al final del día que tenemos un software bastante ligero, lo cual ayuda al rendimiento y a la autonomía.
Si miramos todos los puntos que miramos siempre en los teléfonos, uno de los pequeños problemas que tenían los plegables es que en el punto de la batería sí o sí estaban siempre por detrás. En los otros es un tema de dinero. Tú al final cogías y metías más dinero y metías mejores cámaras. Aunque es cierto que por tamaño a veces tenías ciertas limitaciones, pero la batería era mayor aún esa limitación. Y aquí este año Motorola con la nueva tecnología de batería ha conseguido 4700 mAh, ha conseguido 68 vatios de carga, 30 vatios de carga inalámbrica y carga inalámbrica reversible. No le podemos pedir mucho más. Podríamos decir que igual podía tener 80 vatios o 100 vatios. Podríamos hacerlo, pero es cierto que Motorola siempre va en ese rango, 30, 68, 125. No recuerdo otro Motorola, igual mi memoria está fallando, que no tenga esos rangos, ¿vale? Es un poco su manera de trabajar. 68 creo que está bien. Cargas el dispositivo en un volado. O sea, tú pones el dispositivo, un cargador compatible. Yo tengo el de 125 vatios de Motorola. Pones el cargador compatible, está al 20%. Lo pones, te vas un rato, vuelves y está al 80%. O sea, un rato es ir a hacerte el café. O sea, que creo que no necesitamos más con estos 4700 mAh. Lo he probado varios días. Hace unos días en España pasó algo excepcional, que es el apagón. Ese día puse el modo de ahorro de batería. Vas a ver, es el día que más horas de pantalla vais a ver. También porque usé mucho la pantalla de fuera, que evidentemente esto se nota. Al usar la pantalla de fuera, pues tenemos ese añadido, ¿no? Tenemos una pantalla más pequeña, solo para mirar notificaciones, para mirar ese tipo de cosas. Ayuda a estar más desconectado del móvil, ayuda a mirar puntualmente, ayuda a que quizás pues cuando quieras abrir Instagram, pues no es la cosa más cómoda del mundo, ¿vale? Cuando estás viendo Instagram, con lo cual pues pasas un poco, aunque sí que es cierto que a nivel de software pues podemos hacer así, podemos ver más de Instagram, pero tampoco es el uso más cómodo del mundo, pero sí que está bien pues para contestar un WhatsApp, para por ejemplo leer una notificación, para modificar algunos ajustes, y ahí sumas horas de pantalla consumiendo mucho menos. Yo ese día es lo que hice, usé mucho WhatsApp y usé fundamentalmente para estar comunicado eso con la pantalla externa con poco brillo. Después, por ejemplo, ayer estuve haciendo fotos y además tenía la pantalla exterior activada porque estuve haciendo fotos a alguna persona y estuve un buen rato y hacía calor ayer, evidentemente la batería sufrió. Aún así, creo que este dispositivo es correcto para el día a día. He tenido otras sensaciones peores con otros dispositivos Razer. Creo que este año tenemos un puntito extra. Creo que lo han hecho muy bien y en general, pues por ahí tengo que decir que en un uso estándar, un usuario normal no va a tener problemas para llegar al final del día. E incluso un usuario exigente, si usa mucho la pantalla exterior, creo que va a funcionar bastante bien. Así que, oye, en general hay que reconocer que tenemos un buen trabajo a nivel de batería, que era quizás uno de los puntos débiles, uno de los debes que podíamos encontrar a veces en estos plegables y en las versiones antiguas de Motorola. Comentar aquí una pequeña cosa, y es que evidentemente tenemos fundas, ¿vale? Viene la funda con el dispositivo, algo que viene muy bien pues para este tema de los acabados, un poco para conservar también el dispositivo. Y me gustaría comentar una cosa, y es que cuando he usado esta funda, que la he usado unos días, primero hace el dispositivo bastante más gordo, y a mí personalmente eso pues no me gusta mucho porque sí que se nota bastante, pero después tiene dos particularidades de uso. La primera es que esto sobresale bastante, esta parte de la pantalla sobresale bastante de lo que es el uso normal de la pantalla, con lo cual algunos gestos en la pantalla exterior no se vuelven muy cómodos, y que esta zona de aquí se hace un poquito incómoda cuando quieres hacer fotos con el ultra gran angular porque está en el medio, ¿vale? De hecho vais a ver un par de fotos que me ha pasado y bueno, las he guardado pues para que simplemente mostrarlo. Es una funda un poco diferente a la del año pasado, que se usaba de otra manera. Bueno, me ha sorprendido que Motorola haya optado por esto. Aquí evidentemente es un tema de moda y diseño más que de tecnología. Bueno, no está mal la funda, pero es un poquito gruesa además, ¿vale? Simplemente quería que lo quería comentar antes del último punto. Y ahora vamos a las cámaras, y aquí, pues bueno, Motorola pues, ha decidido primero trabajar con Pantone. Tenemos certificación de las cámaras de Pantone. No tengo muy claro qué significa eso, creo que Motorola tiene que corregir un poco el tema del color, y aquí pues creo que ha buscado esa solución, quizás, no lo tengo del todo claro. Vais a ver que aquí las fotografías tienen abajo la marca de Motorola y tal, para ver un poco cómo están hechas, así que ya tenéis ahí toda la información que necesitáis en las fotos. Tenemos tres sensores de 50 megapíxeles, un sensor principal bastante grande, de 1 partido con 1,56. Las fotografías de este sensor son correctas. ¿Hay móviles de gama premium y de 1.300 y de 1.000 euros que hacen mejores fotografías? Sí, sí que los hay, pero creo que las diferencias para muchos usuarios, sobre todo el usuario básico que quiere un dispositivo como este, sabe que está renunciando a la mejor cámara. Creo que Motorola lo ha hecho bien, creo que ha dado con el punto, es una cámara con equilibrio, funciona bien en el día a día, no va a ser un problema, ¿vale? O sea, no va a ser un drama esto en este caso. Así que creo que aquí Motorola, pues hay que reconocer que ahí ha dado ese puntito y no ha hecho un mal trabajo, aunque sí que es cierto que no es la mejor cámara del mundo. Es una cámara solvente, rango dinámico, color, interpretación, fotos en poca luz, bastante bien en general. Después tenemos un ultra gran angular más grande de lo que pensaba, y yo aquí tenía miedo de que Motorola en el Razer optara por usar un teleobjetivo más orientado al lifestyle, como es este móvil, que al ultra gran angular, como ya por ejemplo lo hizo el año pasado. En la generación anterior sí que hubo uno de los dispositivos que presentó que usaba esto, ¿vale? Que hacía esto, que tenía un
una cámara principal y un x 2, que yo dije que era una malísima decisión porque el x 2 era un sensor tan pequeño que cuando ponías el principal a 1,9 las fotografías eran mejores. Por eso digo, tiene que ser un tele más largo, pero bueno, aquí tenemos el Ultra. Es más grande de lo que esperaba, las fotografías no están mal, aunque es cierto que en algunas fotos no me ha activado el modo noche y para mí es un pequeño problema porque han quedado un poquito flojas. Y tenemos también ahí el modo macro. Es una cámara solvente, para buenas situaciones de luz no vais a tener ningún problema, así que, oye, más o menos creo que podemos estar un poquito contentos con lo que tiene en el día a día. Y por último tenemos una cámara delantera un poquito floja, me ha dejado un poco frío entre la interpretación de pieles, entre que ilumina mucho la cara y entre que tenemos un HDR un poquito justito y el modo belleza. Entre todas esas cosas, las fotografías no están mal, pero no son para nada algo a destacar dentro de este segmento. Lo bueno que puedes utilizar en este caso la cámara principal con la cámara exterior pues para hacer fotografías. Y aquí pues comentar una cosa, y es que tenemos una aplicación con bastantes cosas, con bastantes funciones, pero sobre todo a nivel de color me interesa comentar un hecho. Tenemos dos modos de color, el modo natural creo que se llama, es un modo estándar, ¿vale? Lo que siempre ha tenido Motorola, que es un modo que tiene un poquito de saturación de más, que es un modo que fuerza un poquito el contraste, como siempre ha hecho Motorola. Y después tenemos el modo Motorola exclusivo, o firma exclusiva, bueno, sí, lo voy a abrir, quiero deciros bien el nombre. Firma, un estilo de color exclusivo de Moto, ¿vale? Que es esa marquita que veis aquí arriba, que hay una marca que está ahí arriba, ¿vale? Con unas estrellas con color, eso es el estilo Motorola, ¿vale? Ese estilo tiene una particularidad, y es que pone muchísimo color en todo. Es como una explosión de color, ¿vale? Y vais a ver muchas fotos hechas con él porque quería hacer las pruebas y llama mucho la atención, ¿vale? Son fotos que quizás están excesivamente saturadas, podemos decir, ¿no? Más con más contraste, un estilo muy punchy, que dicen en Estados Unidos, ¿no? Que quizás, pues bueno, siendo Motorola americana vamos a utilizar esa expresión. Y vamos a hablar del vídeo. Tenemos 8K en la cámara principal, tenemos 4K 60 en todas las cámaras. Bien por Motorola mantener esto. Es cierto que, por ejemplo, he probado hace poco algún plegable que el ultra gran angular se quedaba en 30 y la cámara delantera. Aquí Motorola no, aquí Motorola ha dicho vamos con todo y vamos con todo, lo cual está muy bien. El vídeo 4K 60 de la principal, bueno, correcto, podemos decir. Y bueno, lo bueno es que podemos utilizar así para grabar vídeo. De hecho, vamos a grabar un ejemplo de vídeo con el ultra gran angular, así para que podáis ver un poquito cómo es la calidad del ultra gran angular. Y este es el vídeo con la cámara ultra gran angular 4K a 30 fotogramas por segundo. Nuestro vídeo de manera habitual son 24, con lo cual puede ser que haya algún tipo de problema a la hora de empatar los fotogramas, ¿vale? O sea que no se va a ver con ese efecto raro que a veces en YouTube pasa cuando son frecuencias un poquito diferentes. No os preocupéis, el vídeo en general está bien. Es cierto que, bueno, veis ahí el rango dinámico justito, a veces la piel, pues sobre todo esta zona también más oscura, va a tener un poquito de ruido. Es un vídeo correcto, podemos decir. Y sobre todo, nos podemos grabar así, nos podemos ver, lo cual para algunas personas puede ser un detalle o algo importante, ya no solo porque podamos hacerlo con el ultra gran angular, sino porque también lo podemos hacer con la cámara principal y como veis aquí sí que tenemos ese extra de calidad, controlar mucho mejor el rango dinámico. Esto es un pequeño añadido, un pequeño detalle que para algunos usuarios puede ser importante. Y bueno, ya que estamos, pues también me he hecho una fotografía con la cámara delantera para que le podáis echar un vistazo con esta situación de luz, para que podáis comparar, ¿vale? Porque siempre lo de siempre, el rango dinámico, color y tal, interpretación de pieles, pues para que podáis comparar viendo esta situación y poco más hablar de las cámaras. Así que vamos a unas conclusiones. ¿Y qué tal está el Motorola Razr 60 Ultra? Lo digo siempre, a mí me gustan los plegables, pero entiendo que no son para todo el mundo. Es un buen dispositivo. Motorola le ha dado las claves que le tenía que dar para mejorar los pequeños puntos que quizás estaban por detrás en otras generaciones. La bisagra me gusta un poco más. Las pantallas están muy bien. Hay que calibrarlas un poco mejor, lo que es el brillo automático. Tenemos un buen rendimiento en general. El dispositivo no se calienta mucho a no ser que le exijas en cosas pues que no le vas a exigir todo el día, todas horas. Tenemos buena autonomía, tenemos buenas cargas rápidas. Evidentemente hay puntos débiles. Las cámaras, pues hombre, en este precio las cámaras están bastante lejos de lo que te puede ofrecer por 1000 euros un Pixel 9 Pro XL, evidentemente. O incluso de lo que te va a ofrecer un Motorola Edge 50 Ultra del año pasado, que te lo vas a encontrar prácticamente a la mitad de precio y tiene un mejor sistema de cámaras. Eso es evidente. Y también, pues por ejemplo, el tema del acabado de Alcántara a mí personalmente no me ha gustado nada, me parece que es un error porque esto yo lo he usado casi todos los días con la funda porque no quería que se manchara, pero esto tiene pinta de que en 2 semanas pues puede estar horrible, ¿vale? Llevo 10 días con él, pero es que desde que se presentó, y hoy es viernes, pues la semana pasada, pues del jueves de la semana pasada, tiene pinta de que si no lo hubiera usado con la funda estaba mal. De hecho, es que llevo desde que lo quité, que empecé a grabar el vídeo sin él, y tiene como
como cosicas, ¿vale? Y la mesa estaba limpia y simplemente ha estado en la mesa. Me sorprende un poco eso. Y la funda, pues tampoco me ha gustado. El hecho de que salga más o menos, más allá de que pueda ser gruesa o no, el hecho de que esto salga no me gusta. Es un buen dispositivo, no es un mal plegable. Es cierto que cuando lo comparas con sus rivales, sobre todo con Samsung, con Xiaomi, pues está un poco ahí. Quizás con Xiaomi tiene cosas mejor Xiaomi, pero con Samsung pues sí que está un poco ahí, un poco en la línea, que es su gran rival. Motorola ha apostado mucho a la inteligencia artificial y tiene un software que me gusta mucho. No es mal dispositivo, pero sí que es cierto que creo que los plegables aún a día de hoy, a no ser que sea algo como muy concreto y tengas claro que tienes que pagar el peaje de ser un plegable, sigues pagando más por un producto que en otras situaciones te va a dar mejores cosas. Tengo claro que un Edge 60 Ultra por este precio es mucho mejor móvil. Batería, cámaras, incluso la pantalla. Para mí eso es un poco el detalle, ¿no?, del plegable. Tienes que ser consciente de que estás pagando un peaje. No tengo mucho más que decir de este Razer 60 Ultra. Es un buen móvil, es un móvil correcto, es un móvil que dentro de la categoría plegables está bien, pero que sepas que estás pagando eso. Te dejo por aquí el análisis del Samsung Galaxy Z Flip 6, que bueno, no sé, puede ser quizás su rival, aunque Samsung se tiene que renovar dentro de poco. Os dejo por aquí pues el análisis del último Edge Ultra que hemos hecho, que es el 50, un dispositivo de gama alta. Pues si quieres un gama alta de Motorola, pues que sepas que aunque tenga un año, sigue siendo un producto interesante. Espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides en darle a like, suscribirte y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tech.